Bueno, muy bien, nos acompaña Eduardo Tognoli, concejal de la ciudad de Rosario, y la convocatoria fue hecha, ¿qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo en su momento, porque cuando con Leo Richardino, la gente de la producción del programa, conversábamos acerca de con quién podíamos discutir algunos de estos temas, con esta prevención que dábamos en el comienzo del programa, ¿no? La falta de especialización en quienes tienen que estar especializados, que son los funcionarios de las distintas áreas del Poder Ejecutivo. ¿Por dónde podíamos empezar y a quién convocar? Entonces veíamos que en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe particularmente, esa expertise que tiene un León Arslanian, que tiene un Marcelo Saín, es difícil de encontrarlo, sin recurrir a ex agentes de las fuerzas de seguridad, ya sean ex gendarmes, ex militares, ex policía, no porque no se pueda hacer, sino porque tiene una mirada diferente, más técnica, más profesional y menos vinculada a las cuestiones políticas, que creo yo, en el comienzo del problema y al final es lo que hay que definir. Sí, yo no me atrevo a definirme como especialista, ni mucho menos, sí, producto de la gestión legislativa, por lo menos la anterior. El asunto y ver, y tener datos, estadísticas. Y haber presidido la Comisión de Derecho y Garantía en un momento, en una etapa de nuestra provincia donde estalló una crisis, por recordar, el caso Tognoli, ¿no? Por supuesto. Estalló una policía preso donde había complicaciones de policía participando del delito, más que combatiéndolo. Exactamente, gestionando el delito en los territorios. Y una legislatura con su particularidad, con una mayoría opositora, una mayoría del peronismo, y con mucha vocación, que esto también lo quiero rescatar, mucha vocación reformista en materia de la fuerza de seguridad. No sé si mayoritaria, pero traccionada por algunos legisladores y legisladoras que veíamos la necesidad de avanzar en una reforma policial integral, que para mí no se realizó. ¿Por qué? Tuvimos un primer estallido importante con el caso Hugo Tognoli, cuando surge, cuando estalla por los medios de comunicación, básicamente aquella etapa de Página 12 en su momento, las primeras reacciones del gobierno o de algunos voceros oficiales y oficiosos del gobierno provincial, el mismo Wiener, que ya no era gobernador, pero que se arrogaba de alguna manera un lugar de centralidad. Es que lo había designado él en su momento, lo había exactamente. Si bien Tognoli había hecho carrera con el gobierno de Obey y todo, la policía viene en esa parte de la había ido a drogas peligrosas y después, contradiciendo todos los manuales de estilo, se lo pone de drogas peligrosas a jefe de policía de la provincia, ¿no? Lo primero que se dice, lo que dice Wiener era un preso político. Fue la primera reacción. Y los funcionarios en ejercicio en ese momento andaban por ahí, pegaban en el palo. Si no lo podían decir. Al poco tiempo, cuando ya se avisoraba que las causas avanzaban, evidentemente e inexorablemente, sobre el ex jefe de policía de la provincia, ya se empezó a hablar de las manzanas podridas, la referencia que hacías vos, que es una posición que obtura una mirada sobre la necesidad de una reforma integral, porque si es una manzana podrida, 1, 2 o 100, hay que separarla y se terminó. Después finalmente, cuando empiezan porque después de Tognoli fue Cristian Sola, y así sucesivamente, hechos paradigmáticos importantes, bueno, empieza la adhesión, o de alguna manera se hace cargo el gobierno o empieza a tomar el discurso de la seguridad democrática y la necesidad de una reforma. Ahora, la verdad que no se avanzó en esa reforma. Digo, grandes iniciativas surgieron de la legislatura. Bueno, quien les habla fue autor de la ley de policía judicial, que iba en ese sentido. Tenían ahí en la legislatura un enclave, no sé si en la Cámara de Senadores, pero sí en la de Diputados, que aportaba de una mirada, incluso de la oposición política, y sin ánimo de hacer un aprovechamiento político de eso, una mirada en el sentido de la necesidad de una reforma. Hoy no hace falta más que cumplir con la ley 12.521, que es de los últimos meses Obey, que fue votado por unanimidad, si no me equivoco, en ese momento, que es la ley de personal policial de la provincia de Santa Fe. ¿Qué es lo que indica? Bueno, lo que genera es mayores grados de conducción política de la fuerza de intervención de los civiles en la fuerza. ¿Por qué? ¿Qué entendemos nosotros por reforma policial integral? Que los premios y los castigos, traslados, ascensos, investigaciones internas, la gestión de la fuerza cotidiana estén en manos del Poder Civil, porque después puede haber mucha buena voluntad o no en determinados casos. Pero el caso de las OSPE, de las horas extras para ser estaban dibujadas. ¿El gran problema cuál es? El gran problema es que la gestiona la misma fuerza. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, la autonomía siempre es una autonomía concedida, ¿no es cierto? Un dejar hacer en el mejor de los casos. Y me parece que es la gran discusión
que falta en la provincia de Santa Fe. Entonces nos encontramos con picos de escándalos donde, ya sea por casos de enriquecimiento ilícito, causas ligadas a la cuestión del narcomenudeo o eventualmente casos que tienen que ver con la violencia institucional, que a veces es percibida o impacta menos en el poder político los escándalos de violencia institucional, porque hay una parte eventualmente de la población, del poder político, de la justicia, que en este caso... Tiene una mirada más indulgente. Indulgente, ¿no? Sí. Pero son delitos. Son delitos que además, ojo, esa mirada indulgente se basa en la idea de que son delitos que sirven para perseguir otros delitos. Es decir, en el afán de perseguir delitos... Lo menos malo, el defecto no deseado. Son herramientas para gestionar el delito. Por supuesto. Son herramientas para gestionar el delito. Ir por afuera de la ley se utiliza generalmente, digo, desde para reclutar jóvenes en los barrios, se utilizan herramientas como la coerción, etcétera, hasta casos muchísimo más graves. Entonces, digo, esa indulgencia de la justicia, yo recuerdo grandes debates con senadores que justificaban, nos hemos peleado con el senador de General Obligado, Marcón, o con el mismo Enrico, que justifican casos de violencia institucional, y cómo cree que, digo, para no echar exclusivamente las culpas sobre los ejecutivos, que en este caso tienen una responsabilidad enorme. Lo escuché ayer a Faría. A mí la verdad me da vergüenza, digo, lo pongo en el mismo plano de las declaraciones de Bullrich. Lo dijimos en el comienzo, exactamente, irresponsables. Pero decirle a la justicia que tenga cuidado cuando va a librar órdenes, es decirle a la justicia, no hagan lo que tienen que hacer. Bueno, y además, lo que sucede también que en este, como diría Discépolo, ¿no? En el mismo lodo todos embarrados, hay jueces que trabajan ahora y que no trabajaban antes. Estas denuncias contra Grau no son de hace 2 semanas. Y los procedimientos y la detención se produce entre la primaria y la elección general. No 5 meses antes ni 5 meses después. Ahora, Grau hizo todo lo que dice que hizo, por lo que figura el expediente, sí lo hizo. O sea, Grau no es un santo inocente, ni es una suerte, digamos, de instrumento político para degradar a un gobierno provincial, al que lo terminan de complicar, con los jueces federales que investigan esto y aquello y que antes no. No, está todo. Digo, vale también para la causa Casco. Yo no tengo duda que indudablemente hay cuchara política por ese lado. Ahora, los hechos son los hechos, la interpretación de los hechos, por supuesto. Digo, no nos corresponde a nosotros y nosotros promovemos que la justicia en cualquier escenario vaya a fondo. A mí, digo, a la justicia provincial en algún punto le debería dar vergüenza que la inmensa mayoría de los detenidos por corrupción policial, ya sea o delitos cometidos por fuerzas de seguridad, desde violencia institucional a cuestiones de narcotráfico, pero digo, en gran parte avancen a partir de procesos judiciales federales, ¿no? Sí. Entonces uno ve que después se disparan una serie de causas. Yo no recuerdo, salvo estos últimos avances, y estamos hablando del nuevo sistema penal tan promocionado, etcétera, no recuerdo causas de importancia donde terminen detenidos miembros de la Fuerza de Seguridad. La única que recuerdo es la seccional 19, porque era tal la cantidad de denuncias, de armado de causas concurrentes. En una participamos desde nuestro espacio político, acompañando a vecinos que habían sido damnificados por ese armado de causas, etcétera. Salvo esa causa, donde había 7, 8 denuncias concurrentes con elementos, etcétera, después es muy difícil que uno logre, por ejemplo, que la fiscal Bartocci de violencia institucional, la unidad en el MPA aquí en Rosario, avance con esos procesos judiciales. Yo entiendo que evidentemente, y por eso promovimos en su momento la ley de creación de la Policía Judicial, esos mismos fiscales después son rehenes de la información que le trae la misma policía de la provincia de Santa Fe, las áreas de investigación, etcétera. Ahora, en algún momento hay que tomar una decisión política. Hay que tomar una decisión política y no se puede declarar las cosas que ha declarado el ministro Farías, porque en realidad uno lo que está haciendo es relajar, uno lo que está haciendo es darle una palmadita en la espalda a los que están actuando mal, a los que hay que felicitar y darle una palmada en la espalda a los que trabajan bien, y después llevar adelante las reformas institucionales necesarias para que estas cosas no sucedan. No se trata de hombres buenos y malos entre la fuerza, es una verdad de perogrullo, existe en todos lados, en la política, en la fuerza de seguridad, en el periodismo, en el fútbol y donde sea. Lo que hay que generar es las reformas institucionales que impidan que estas cosas
se desarrollen. Por eso referenciaba la cuestión de las OPE, las horas extras, y que el gran problema no es si hubo 100, 200, 1000 horas mal asignadas. Se necesitan horas extras, seguramente se necesitan, y es un aporte incluso hasta el trabajo de la Fuerza de Seguridad y la economía de los trabajadores de la Fuerza de Seguridad. Ahora, se tiene que gestionar desde el Poder Civil, sin duda, y no desde una corporación. Sí, y auditar y controlar. Por supuesto, por supuesto. Eduardo, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Muy bien, a ustedes.